Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al canal Solo Excel. El día de hoy les voy a enseñar algo básico y sencillo, pero muy importante para las personas que están iniciando con las hojas de cálculo en Excel. Les voy a ayudar a crear una tabla y aplicar el formato, tanto en columnas, el formato en fila y aplicar formato en las celdas. Y también al final les voy a enseñar un tip, ¿ok? Ahora vamos a comenzar abriendo una hoja y voy a hacer un zoom para acercar un poco más para que ustedes puedan ver mejor. Acá voy a crear la tabla. Yo voy a poner los encabezados, por ejemplo, nombre, apellido. Voy a poner nota 1, nota 2. Voy a poner, por ejemplo, promedio de notas y observaciones. Y normalmente ocurre en Excel que cuando comienzan a escribir algo, como pueden observar, ciertas palabras se ocultan y esto es porque no encaja en una celda. Por ejemplo, acá tenemos promedio de notas, nos está cortando prácticamente notas, no la podemos ver. Cuando sucede eso, miren, seleccionamos la celda, estando en la pestaña inicio, acá dice ajustar texto, damos un clic ahí y miren cómo automáticamente el alto de toda esta fila se acaba de aumentar y ahora sí encaja perfectamente, ok. Y aquí en observaciones pasa lo mismo, miren, acá prácticamente la S está pasando a la otra celda. Ahora vamos a intentar de la misma manera ajustar texto, miren, damos un clic ahí, pero la palabra ya se acorta. En este caso tendríamos que poner el cursor sobre la división, arrastramos hacia la derecha y obtenemos lo siguiente, ok. Ahora vamos a seleccionar todo nuestro encabezado. Acá tenemos, miren, centrar texto y alinear en el medio. Vamos a darle a centrar un clic y un clic acá para alinear, tal y como lo estoy haciendo, ok. Vamos a poner en negrita para que sobresalga un poco más y acá en borde vamos a seleccionar todos los bordes. Vamos a ponerle un color, por ejemplo voy a poner podría ser verde, y arriba en el caso que queramos poner un título vamos a poner por ejemplo notas de alumnos, y si quisiéramos centrar este título nota de alumnos, entonces para eso tendríamos que seleccionar todas estas celdas arrastrándolas y darle acá donde dice combinar y centrar, damos un clic ahí y automáticamente todas estas celdas se convierten en una sola. Ahora podemos poner un color, voy a poner este azul, voy a seleccionar todo nuevamente, nos vamos a bordes y ponemos todos los bordes, y suponiendo que acá vamos a ingresar, no lo sé, unos 7 datos, seleccionamos todo y ponemos todos los bordes. Ahí están, ¿no? Ya los podemos ver. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, que este alto de la celda sea mayor, pues simplemente seleccionamos donde esté el número de la fila, miren, clic derecho, le damos clic donde dice alto de fila y acá vamos a ponerle, no sé, 20, enter, y todas las filas que hemos seleccionado ya tienen un alto de 20, a diferencia de la que tenía por defecto, que era 16. Aquí se ve la diferencia, ¿no? Y esto sería todo por el alto. También podríamos cambiar en este caso el color de relleno, seleccionamos todo el encabezado, clic derecho, le damos en formato de celda, relleno, desplegamos en color de fondo y le decimos sin color. En color de trama podría ser el mismo verde, y en estilo de trama este tercero, por ejemplo. Aceptamos y miren la diferencia, tenemos un relleno, se podría decir, con textura. Y para poner los filtros tenemos que seleccionar todo el encabezado nuevamente, nos dirigimos a la pestaña datos, un clic acá en datos y acá tenemos esta opción que dice filtro.
damos un clic en filtro y de esta manera nosotros vamos a poder ordenar como están viendo acá, alfabéticamente de la A a la Z o de la Z a la A, al revés. Y seleccionar también los filtros, por ejemplo, si los nombres y los apellidos se repiten, la nota mayor y un montón de cosas que están acá. Esta es una manera de crear una tabla, sin embargo existe otra donde a toda esta tabla prácticamente le ponemos un nombre. Y cuando utilizamos las funciones o las fórmulas, estas son más cortas. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, seleccionamos toda la tabla. Desde el encabezado, nos vamos a la pestaña Insertar. Acá dice Tabla, damos un clic en Tabla y miren, nos va a aparecer esta ventana que dice Crear tabla. Acá habilitamos la opción que dice la tabla tiene encabezados, porque si tiene encabezados, ¿no? Que son estos. Aceptamos. Y como ustedes pueden ver, ya cambió. Ahora nos puso de blanco la fuente. Y si ustedes quieren dejarla como estaba, seleccionamos todo el encabezado, pestaña Inicio y ponen por ejemplo en automático para que vuelva negro. ¿Y cuál es el beneficio de crear una tabla de esta manera? Pues bien, miren, si le damos clic en cualquier parte de la tabla y después nos vamos a la pestaña Tabla, acá ya nos aparece el nombre de la tabla. Acá podemos poner por ejemplo Notas, ok, Enter, y esta palabra Notas hará referencia a toda la tabla y nos va a ser muy útil cuando utilicemos las fórmulas. Otro de los beneficios que tiene es que creamos un patrón. Por ejemplo, si ponemos por acá una fórmula, igual, abrimos paréntesis, nota 1 más nota 2, cerramos paréntesis y todo esto dividido entre 2 para el promedio, Enter, inmediatamente nos damos cuenta que la fórmula se aplicó a todas las celdas sin ningún problema. Y más si yo escribo algo por acá, miren, la fórmula automáticamente ya me aparece en la siguiente celda, o sea, se autorrellena. Los patrones también son por colores. Por ejemplo, miren toda esta columna, voy a seleccionarla, voy a ponerle un color naranja, por ejemplo. Si yo escribo algo por acá, miren, frío, Enter, automáticamente el patrón nos dice que la siguiente fila será naranja. Si yo hago lo mismo acá con otro color, por ejemplo, pongo el color oro, selecciono y escribo algo en la siguiente fila y le doy a Enter, automáticamente ya tengo el color oro. Y así es que funcionan las tablas creadas desde la pestaña Insertar y Tabla. Bien, y el tip del que les hablé al comienzo es cómo podemos ingresar un listado en una celda. Por ejemplo, si yo quiero escribir de la siguiente manera, hagámoslo acá en esta celda de 17. Yo por ejemplo acá pongo Mateo, presiono Enter, después escribo Juan, presiono Enter, luego Pedro, Enter, y por último María. Como pueden ver, tengo un listado de palabras en una sola celda. Esto normalmente no se puede hacer dándole a Enter. Por ejemplo, pongo Mateo, le voy a dar a Enter y baja, ok. Pongo Juan, doy a Enter y baja. Entonces, para lograr hacer esto necesitamos presionar en combinación las teclas Alt más Enter, y así podemos escribir varias palabras en una celda. Por ejemplo, escribo Juan, presiono Alt más Enter y miren, tengo para escribir otra palabra. Y de esta manera podemos crear listados. Espero que les haya servido este vídeo, déjame tu comentario y por qué no, suscríbete al canal. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el siguiente.